El capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta la realidad de la elección de los diáconos, de los servidores de la iglesia. Pero en sus versículos del 8 al 15 nos presenta ese texto hermoso, muy iluminador para todos nosotros, de cuando Esteban se encontraba en la sinagoga de los gentiles y allí se le presentaron un grupo de judíos para discutir con él, discutir y oponerse al mensaje de salvación de Esteban. Claro, como Esteban estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, nadie podía rebatir a su sabiduría. Entonces, la maniobra siguiente después de la discusión fue embaucar, engañar a muchos para que sean testigos falsos en contra de Esteban. Y aquí crearon un escándalo público en contra de este hombre para luego llevarlo al juicio. Entonces podemos ver algunos pasos que se dan en esta lectura. Primero, la discusión. Luego de la discusión está entonces crear calumnia. Luego de la calumnia, convencer a alguno, embaucarlo con mentiras, para entonces llevar a Esteban a un juicio. Cuando observamos bien esta lectura, nos damos cuenta que fue lo mismo que pasó con Jesús. Esteban, que sigue al Señor, va a correr la misma suerte del Señor Jesús. Primero hay discusiones, hay contrariedades. Luego de no poder rebatir a la sabiduría divina, entonces hay mentiras, hay engaños, hay calumnias, hay soborno a la gente para que te testifiquen lo contrario, ¿verdad?, al Señor. Y después entonces viene el juicio. Si nos damos cuenta, es el mismo camino de Jesús por el que ha pasado Esteban. Pero es el mismo camino de la iglesia. La iglesia vivió las persecuciones del siglo I y hoy sigue viviendo las mismas persecuciones. Si hay un tema que la iglesia empieza a defender, la dignidad de las personas, la iglesia empieza a defender la lectura de la Biblia en las escuelas, la iglesia empieza a defender la vida y a oponerse en contra de las ideologías que apoyan la muerte, entonces hay discusiones. Y al no poder rebatir a las discusiones, viene el segundo paso, las calumnias. Entonces empieza a calumniar otros temas de la iglesia, a decir que todos los sacerdotes son pedófilos, a decir que todos los sacerdotes son homosexuales. Bueno, entonces vienen todas las calumnias del mundo. Y en medio de esas calumnias está el mismo hecho de embaucar al pueblo. Y por eso usted escucha a mucha gente que ya se han dejado engañar de muchos periodistas y entonces ya piensan asimismo que ya no se puede creer en la iglesia porque ya la iglesia está totalmente corrompida. Entonces ya se han dejado embaucar. Luego vendrá el juicio. O sea que la iglesia también sigue pasando las mismas persecuciones hoy día que sucedieron en el siglo I. Pero cuando usted se pone a imaginarse, también en muchos hogares se dan los mismos pasos. En muchos hogares se dan la misma realidad. Si hay en un hogar que el esposo es el que tiene la razón y se arma en una gran discusión entre la pareja, el esposo y la esposa, entonces el que no puede rebatir a la sabiduría o a la verdad o a la certeza del otro, en muchas ocasiones entonces se pasa al segundo paso, que es la calumnia. Entonces se empiezan a levantar chismes, se empiezan a levantar cosas que ya son del pasado y muy superadas. Se empieza a decir que porque una vez que una persona hizo algo, ya se empieza a proliferar que esa persona siempre hace eso así.
o en muchos hogares que se empieza a embaucar a la gente para ponerlo en contra de, y a veces con los mismos hijos. A veces la mamá empieza a mentirle a los hijos o a ponerlos contra el papá. Y entonces después viene el juicio. Pues a veces se dan las mismas realidades. Y en este día Esteban nos enseña que hay que mantener la fidelidad en Dios. Los mismos senadores, después del juicio, veían a Esteban resplandeciente, como un ángel. Después de pasar estos pasos, entonces él se veía resucitado, resplandeciente. Pues pasa lo mismo contigo, pasa lo mismo con la iglesia, pasa lo mismo con todo aquel que pase por un juicio, como pasó Jesús, como pasa la iglesia, como pasó Esteban, como pasan muchos hombres en el hogar, como pasan muchas mujeres en la familia, en el matrimonio, como pasan muchos hijos, como pasan muchos cristianos dentro de la iglesia. Al final, el que se ve resplandeciente es el que ha seguido fielmente a Jesús a pesar de todas las adversidades. Pues que en este día Jesús resucitado se glorifique en ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.